Capítulo 99. Vol 2. Victoria en la tormenta. Ruby, ¿cómo se encuentran tú y las chicas? Preguntó el mensajero por encima del pergamino. Ruby intentó responder, pero le costaba. Incluso con los ojos cerrados, la visión le daba vueltas y la mente se le ahogaba. Le dolía el cuerpo por el impacto de la explosión. No tenía ni idea de qué había pasado, solo una vaga idea de su origen. Esperaba, mientras el pensamiento le daba vueltas en la cabeza, que los demás estuvieran bien. Porque ella, desde luego, no se sentía así. Chicas, ¿están ahí? Volvió a llamar el mensajero. ¿Sol? Los ojos de Ruby lograron abrirse lentamente, solo para descubrir que el mundo era tan desconcertante como cuando los tenía cerrados. Casi tenía más sentido cuando los tenía cerrados. Polvo y humo llenaban el aire donde Ruby yacía, asentándose lentamente en el suelo. Pedazos de escombros yacían dispersos por el suelo circundante, y un trozo de chapa metálica cubría su parte inferior. Por un instante, se dio cuenta de que tenía suerte de que no hubiera caído de borde. La lluvia seguía cayendo, empujando lentamente las nubes de polvo hacia abajo. Ruby flexionó ligeramente su agarre y descubrió que Crescent Rose seguía en él. Temblando, comenzó a apartar los escombros y a levantarse, moviendo la mano brevemente hacia su pergamino para responder. Se aclaró la garganta y fue a hablar. La interrumpieron antes de que pudiera emitir un sonido. Otra pared de fuerza irrumpió en el aire. Atravesó el polvo y el humo a su alrededor y dispersó la lluvia brevemente, abriendo un claro a su alrededor que reveló el estado del arsenal. Como temía, la explosión provenía de más cerca de la puerta, donde habían enviado a Jamie Weiss. Varias de las chozas de lo que fuera habían sido derribadas, amontonadas sobre su contenido original. Varios colmillos blancos que habían estado pasando entre ellos se recuperaban lentamente. Algunos que ya se habían recuperado ayudaban a sus camaradas a ponerse de pie. En lo alto, rugiendo en el aire, los cabezas de toro huían. Algunos, sin duda, provenían del mismo aeródromo que intentaban proteger. Pero solo sirvieron para dispersar aún más el polvo y el humo al iniciar su vuelo. El que lo hizo volar todo fue el toro. Estaba de pie con la espada desenvainada y lista, con el brazo extendido al final de un golpe, con aspecto algo polvoriento, pero por lo demás ileso. Una fría mueca se dibujó en su rostro mientras miraba fijamente a Ruby. ¿Dónde estábamos? Gruñó, fingiendo olvido. Ah, cierto. El toro cargó hacia ella, con la espada devolviéndose a la vaina. La mano de Ruby regresó a Crescent Rose. Su cañón retumbó al disparar, volviendo a activarse para disparar otro tiro. Justo al hacerlo, el toro atrapó la bala en su espada una vez más, en un acto con el que se estaba familiarizando. El segundo disparo impactó de la misma manera mientras se ponía de pie. Justo cuando el toro estaba sobre ella y desenvainaba su espada, Ruby retrocedió, dándole espacio para alzar su guadaña. Cuando el toro alzó su espada para golpearla, ella se abalanzó hacia adelante, alzando la hoja de su guadaña al pasar. Su semblanza le dio a su ataque una velocidad que normalmente no habría conseguido. A pesar de esto, el toro se desvió hacia el lado del ataque. Su pie golpeó el suelo, derrapando al intentar revertir el rumbo. Crescent Rose volvió a atacar al toro. Y una vez más, el toro se desvió hacia un lado, intentando acortar distancias. En lugar de desenvainar la espada, apretó el gatillo en su vaina mientras su arma permanecía desenvainada. La ráfaga resultante impulsó su espada hacia adelante, con la empuñadura por delante. El pomo de la hoja impactó a Ruby de lleno entre los ojos, y ella sintió todo el impacto rebotar en su cráneo. Instintivamente, blandió su Crescent Rose, desviando la espada que caía hacia un lado, cerrando los ojos con un pestañeo. De repente, algo le golpeó la pierna y la arrancó. Intentó recuperarse, lanzándose hacia un lado. Pero lo único que podía hacer era caer sobre una rodilla o arriesgarse a caer de lado sin control. Había algo más que también se lo impedía. La punta de algo afilado y duro presionó contra su garganta. Abrió los ojos de nuevo. El toro se cernía ante ella, con sombras oscuras que lo cubrían en la penumbra de la lluvia, su cabello rojo iluminado por un aura carmesí similar. No irradiaba más que malicia y odio hacia ella. Ni siquiera lo había conocido antes de esta noche. Todo lo que le importa. Su espada carmesí se alejó de su garganta, arqueándose hacia afuera. En ese momento, Ruby Rose se dio cuenta de que moriría. El pensamiento la congeló. Ruby. La voz de su hermana rompió ese vínculo. A un paso de la hoja que la golpeó, Ruby se lanzó hacia atrás, dejando que su espalda tocara el suelo al lanzar a Crescent Rose frente a ella.
Apretó los dientes y accionó el cerrojo de su guadaña, alineando el extremo del cañón con el pecho del toro. Su ataque se prolongó al darse cuenta de que había fallado. Ella disparó. Con la misma rapidez, ella también falló. En el último instante, el toro se abalanzó sobre su cuerpo con la boca de su arma, con los dientes apretados, la hoja lejos de ella y la vaina apuntando al suelo. Ya se preparaba para reanudar el ataque. Un trueno rugió. Entonces Jan llegó volando desde un costado, con los brazos rezagados, impulsándose. Se curvaron contra sus costados mientras volaba junto al toro. Se acercó tanto que casi se estrella contra él. Pero sus puños aterrizaron primero, asestando simultáneamente un par de puñetazos de 8 centímetros, con un tronido de sus guanteletes. La fuerza combinada hizo retroceder al toro mientras Jan patinaba hasta detenerse, y los proyectiles explotaron de sus guanteletes al vaciarse. Con destreza y práctica, Jan sacó un par de cinturones de proyectiles de sus bolsillos y los guardó en los cargadores de su arma. Los recicló con la misma rapidez, lista para reanudar el ataque antes de que el toro se diera cuenta de que necesitaba recargar. Fue una velocidad que dejó aturdida a Ruby. Atrás. Fuera. Gruñó Jan, irradiando calor con una intensidad que habría hecho creer a Ruby que su semblante estaba activo. La falta de cabello ardiente demostraba que no lo estaba. El toro retrocedió, recuperando el equilibrio con calma. Miró a Jan, luego a Ruby, y frunció el ceño una vez más. Parece que Blake ha estado ocupado, dijo el toro, devolviendo la espada a su vaina. Es tan rápida en construir una nueva vida. Adoptó con calma otra postura, listo para luchar como si no acabara de ser herido. Te abandonará igual de rápido. Aléjate de mis amigos, dijo Jan sin moverse ni un centímetro. Jan, ten cuidado, dijo Ruby, con los oídos zumbando, intentando recuperar su aura. Blake, San y yo luchamos contra él y no pudimos vencerlo. Es peligroso. Lo tengo bajo control, Rubes, dijo Jan, sin girarse para mirarla. Solo agárrate fuerte. Deberías escuchar a... ¿Cómo te llamabas? ¿Capucha roja? Preguntó el toro, riendo, burlándose del nombre de Ruby. Podrías haber elegido algo mejor. Como parador en corto. O bolsa para cadáveres. Jan se lanzó hacia el toro y atacó. El toro esquivó el golpe con fluidez, y el guantelete de Jan pasó silenciosamente junto a su cabeza antes de retraerse. Continuó con un puñetazo combinado que también falló en el primer golpe y fue interceptado por su espada al levantarla en guardia. Mientras el puño de Jan se retraía, el toro continuó provocándola. Como eres la segunda rubia que Blake tiene con ella, supongo que eso te convierte en el chiste de otra rubia tonta, se burló el toro. No me reí con la primera. Quizás seas más entretenida. Jan rugió mientras azotaba con fuerza sus puños hacia abajo, lanzando sus guanteletes hacia arriba, con la rodilla azotando hacia adelante. El golpe falló, y ella transformó en un puñetazo descendente, una vez más impactado por la hoja del toro. En lugar de dejar que su caída continuara, el toro se giró hacia atrás, y sus piernas atraparon a Jan en una patada. Los dos dieron una voltereta hacia atrás en el aire, antes de caer al suelo, Jan rodó y se puso de pie de un salto, mientras el toro aterrizaba despreocupadamente por sí solo. En ese momento, el toro se movió para robarle la pelea a Jan. Giró sobre sus talones y desenvainó su espada, y su filo afilado rozó los guanteletes de Jan, que se alzaron en guardia. La espada pasó y su guardia bajó mientras se preparaba para atacar, solo para que uno de sus brazos volviera a levantarse, mientras la vaina del toro apuntaba. La bala se disparó y se desvió en su guardia más pequeña, solo para que la hoja del toro volviera a silbando. Su otro brazo se levantó para conectar con el golpe, la hoja se deslizó fuera de su guardia mientras su otro puño se disparó en un contragolpe. El toro esquivó el golpe sin esfuerzo una vez más, balanceando su pierna en un contraataque. Jan atrapó la pierna del toro y le giró la cadera, arrojándolo hacia un lado. El toro giró mientras volaba por los aires, aterrizando de nuevo sobre sus pies. Antes de que pudiera contraatacar, Jan atacó con sus guanteletes. Un par de proyectiles brillantes volaron por los aires hacia el toro. Uno falló al pasar junto a él y se estrelló contra una de las chozas de los Noque, explotando en una nube de fuego. El aire caliente disipó aún más el polvo que quedaba en el aire, revelando a Ruby que el resto del colmillo blanco ya se estaba recuperando y despertando. Con facilidad, el toro atrapó el segundo proyectil con su espada, y la explosión se arqueó sobre su filo. Las llamas que brotaron se curvaron hacia la hoja, doblándose contra el metal mientras este ondulaba y brillaba.
Mientras lo hacía, Ruby pudo ver a los colmillos blancos a su alrededor, los que habían dedicado su tiempo y atención a robar del arsenal. Ahora su atención estaba puesta en la pelea que se estaba desarrollando. Qué rápido se alzaron en armas. Verlos hacerlo le recordó a Ruby cuántos eran. Cuánto más difícil habría sido su lucha si todos hubieran tomado las armas. En cuestión de segundos, más de una docena de cañones de armas comenzaron a apuntar al azar hacia su hermana. Algunos en Ruby también. Jan. Gritó Ruby, alternando la acción de su guadaña. Se abalanzó hacia adelante y voló directamente hacia su hermana, lanzando la poca aura que pudo reunir a su semblanza. Su cuerpo solo se recompuso brevemente al abrazar a Jan. La sorpresa se apoderó brevemente del rostro de Jan, mientras Ruby comenzaba a arrastrarla hacia atrás, disolviéndose en una nube de pétalos de rosa rojos y amarillos. Medio segundo después de que lo hizo, una tormenta de balas cayó sobre el lugar donde Jan había estado. Ruby no cargó a su hermana más de 1 o 2 metros, suficiente para sacarlas a ambas de la línea de fuego. En cuanto lo hicieron, dejó que se recompusieran. Su cuerpo giró junto al de Jan mientras alzaba el cañón de su guadaña. Con mano experta, disparó el arma. El primer disparo dio en el blanco mientras ella accionaba el cerrojo y cargaba otro. El segundo dio en el blanco y las hizo tambalearse hacia atrás, chocando con otro colmillo blanco, lo que hizo que ambas se detuvieran. Continuó disparando mientras los colmillo blanco intentaban ajustar su puntería. Entonces blandió el cañón de su arma hacia adelante, alejándose del colmillo blanco. Justo a tiempo con el toro, quien se abalanzó sobre ella y Jan, con la hoja afilada hacia abajo mientras Jan desviaba el golpe, deslizándolo fuera de su guantelete. Antes de que pudiera contraatacar, la vaina del toro se elevó bruscamente, golpeándole la barbilla al girar. Entonces voló y golpeó la guadaña de Ruby, tirándola a un lado justo antes de que apretara el gatillo. Ruby contuvo el fuego mientras la guadaña se desviaba. Solo otra mala broma, resopló el toro, sonriendo fríamente. Otro matón más. Espetó Ruby, con los oídos zumbando de nuevo. Necesita que lo salven sus amigos cabrones. Su mano voló hacia el receptor de la Crescent Rose y tiró del mango. La hoja de la guadaña se desplegó y avanzó. El lomo del arma golpeó las costillas del toro al tomar su forma de guadaña de guerra. El toro siseó y retrocedió, inclinando la cabeza hacia atrás y esquivando por poco el gancho de Jan. El destello del cañón le iluminó el rostro con un dorado intenso. Se separó de ellos y blandió la punta de su vaina hacia ellos. Devolvió el disparo de inmediato, apuntando a Ruby, pero el disparo fue interceptado por Jan, quien se movió para proteger a su hermana. Ruby sintió que el corazón se le subía a la garganta al ver a Jan. Sabía que su hermana podía con el golpe, pero verla hacerlo la invadió una punzada de preocupación. Ruby sabía que le quedaba poca aura para usar y no tenía tiempo para reponerla. ¿Cuánto más tenía Jan? El toro se estabilizó, mirándolos con lascivia. El resto del colmillo blanco se estabilizó y los apuntó. Algunos incluso desde la muralla que rodeaba el arsenal. De repente, fue como si el mundo contuviera la respiración. El polvo se asentó y la tormenta que los rodeaba volvió a cobrar forma. Ruby se encontró rodeada de destrucción y caos. Sus amigos habían desaparecido. Su aura estaba baja. No tenía tiempo para pedir ayuda. Rodeada de gente que la quería a ella y a Jan muertas. Los colmillo blanco iban a ganar. Ese pensamiento la atormentó con la misma fuerza que la certeza de que había estado a punto de morir. Eso simplemente hizo que el zumbido en sus oídos fuera aún más fuerte. Sin embargo, después de un momento, Jan inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Qué es ese ruido? Vamos. Grité, corriendo a toda velocidad por el pasillo, alejándome de Wacolme, pasando junto al cuerpo del recluso que Waylon había manchado. Mi mano voló al receptor del rifle de Clark y solté el cargador. Uno nuevo voló al hueco y se fijó, antes de cambiarlo por mi cargador de palanca. Rellené el tubo mientras corríamos y luego lo dejé caer a mi lado. Penny me siguió el ritmo. Probablemente podría haberme superado si hubiera querido. Conocía el mapa de la prisión con un nivel de detalle que yo no. No sé si se compadecía de mí por todo lo demás que acababa de pasar o no. Pero en ese momento, no me importaría el impulso que me había dado la noche anterior. No había nada lo suficientemente rápido para llevarnos de a vez salvo teletransportarnos. Lo cual, a su vez, estaba limitado por la velocidad de la frecuencia de la onda. De todas formas, no habría servido de nada en interiores. Pero sabía que el control de Penny sobre sus propulsores, impulsores, como se llamaran, no era el mejor.
Añadir mi peso solo le daba más responsabilidades, además de tener que hacerlo en los reducidos espacios de la prisión. Puede que fuera tan buena en matemáticas como cualquier otra computadora, pero sabía que tenía un límite. Siguiendo los pasillos de vuelta a la prisión, llegamos a la sala de servidores. Desde allí, fue fácil llegar al puesto de control del arsenal. En realidad, no era mucho más que una curva, aunque fue aún más fácil de encontrar porque la alarma sonaba a todo volumen. Un tono agudo y constante, a medio camino entre el balido de un cornudo y el tinnitus, se hizo evidente. Eso, sumado a las luces intermitentes, indicaba que o bien el colmillo blanco no había prestado mucha atención al procedimiento, o bien mis compañeros no. Cualquiera de las dos opciones era posible, completamente realista, en realidad. Prueba de ello era que una de las puertas había sido forzada por completo y que un charco de aceite hidráulico se extendía por el suelo. Pasar por encima era un peligro, como siempre lo son los suelos resbaladizos, pero aún había suficiente suelo seco para que yo pudiera pasar con seguridad. Penny se saltó todo el desastre lanzándose sobre él. Sería falso decir que el aceite no parecía más sangre, bajo las luces intermitentes de la alarma. Tenía el tono oscuro perfecto para que pareciera sangre a través de mi máscara. Aunque sabía que no lo era. Tenía más que suficiente para compararlo con el exterior. A menos de 3 metros de la puerta, me invadió un olor al que nunca me acostumbré. Lo había percibido más de una vez en el Mojave, en diversos lugares. El matiz metálico de la sangre se mezclaba con los gases y olores que el cuerpo genera entre los órganos. Un olor que, incluso en las mejores circunstancias, era repugnante. Una reacción del cerebro posterior, creada para advertirte de que había un humano muerto cerca. Te obliga a ser cauteloso mientras se te pone la piel de gallina. Poco después descubrimos de dónde venía. Justo al otro lado de las puertas se presenció una masacre. No tuve tiempo de analizar los detalles sangrientos, ni lo necesité. El colmillo blanco había enviado un grupo al arsenal con antelación. Los habíamos visto entrar en un bullar. Los guardias respondieron. No estaban preparados. Resultado: una docena de hombres y mujeres masacrados. Las vísceras quedaron desparramadas y la sangre se filtró al suelo. En otro tiempo, en otro lugar, podría haberme explayado sobre el horror de aquello. Qué insensata era toda aquella violencia. Pero no entonces. Había visto y hecho lo mismo, si no peor. Aunque la pancarta fuera diferente. Mis amigos estaban en peligro. Podrían haber sido muchísimos y no habría importado más que decirme a qué me enfrentaba. Aunque me di cuenta por la reacción de Penny, no era algo que pudiera soportar. Probablemente tampoco lo había sido para las chicas ni para Sam. Otra de esas pequeñas cosas que difuminaban la línea entre ella y la gente. Intentó decir Penny. No, le dije, levantando una mano para intentar desviar su atención de los cuerpos. Ya se han ido. Los que hicieron esto, son los que ahora luchan contra nuestros amigos. Concéntrate en eso. En intentar mantenerlos a salvo. La miré a los ojos. No podemos hacer nada por ellos. Me miró un instante. Sus ojos verdes brillaban en la penumbra. Había preocupación y angustia en su rostro por lo que había visto. Pero sus ojos estaban claros. Podía verlos dilatarse con pequeños y rápidos movimientos, mientras su mente procesaba cualquier cálculo que pudiera considerarse necesario. Miró los cuerpos brevemente, con tristeza. Lo siento, dijo con tristeza. Luego ella se puso a mi altura mientras corríamos más allá de la escena. Los honraríamos deteniendo ese desastre. Era lo mejor que podíamos hacer. Tras despejar la masacre, dejamos atrás las luces y la protección de la prisión. Inmediatamente, el viento y la lluvia de la tormenta que se estaba formando nos azotaron. Probablemente llevaba arreciando desde que nos separamos, y apenas ahora se desataba. Cayó con fuerza en enormes masas de agua y viento. Incluso si no hubiera oscurecido ya, habría sido difícil ver a más de unos metros de distancia. A pesar de ello, el camino al arsenal estaba despejado, pues la estructura estaba iluminada por luz industrial. Penny corrió a mi lado mientras un resplandor verde empezaba a rodearnos. Tenía la sensación de saber lo que venía después. A pesar de eso, me preguntó, ¿listos? ¿Puedes con ello? Le pregunté. Solo podré mantener el impulso por un corto tiempo, explicó Penny. Pero calculo que puedo cubrir esta distancia un 77,38% más rápido que corriendo. Eso considerando las condiciones climáticas actuales. Asentí, aceptando lo que estaba a punto de suceder. Sé amable.
No te preocupes, amigo 6, dijo Penny, sonriendo mientras me abrazaba. Tenemos un 86% de posibilidades de aterrizar sanos y salvos. Espera, dije con el estómago revuelto. ¿Qué quieres decir con 86? Una luz verde emanó de detrás de nosotros mientras las espadas de Penny se alineaban, provocando un agudo chirrido. Nos elevamos como un cohete hacia el aire tormentoso, el suelo desapareció bajo nosotros, el viento y la lluvia que golpeaban las lentes de mi máscara aumentaron exponencialmente a medida que ganábamos velocidad, la fuerza los barrió con la misma rapidez con la que aparecieron, lo que no favoreció nuestra ropa. Con mi abrigo casi hecho jirones para entonces, no me protegía mucho. Penny ni siquiera llevaba nada más que su ropa normal. Aunque tampoco sabía si lo necesitaba. Si la expresión de concentración en su rostro era una indicación, al menos no parecía preocupada. Llegó un punto en que nuestro ascenso se estabilizó y parecía que volábamos hacia adelante en la penumbra. El zumbido de las palas de Penny se hizo más fuerte y discordante. Con el viento azotándonos, era imposible saber si le costaba soportar el peso combinado. Pero se mantuvo concentrada mientras nos llevaba a ambos a través de la tormenta, mientras los jirones de mi abrigo se azotaban y crujían con la lluvia. Podía ver las luces del arsenal acercándose, las estructuras que empezaban a vislumbrarse entre la lluvia y la penumbra. Justo como la línea de árboles hacia la cual nos dirigimos de cabeza. ¡Uy! Chilló Penny, girando bruscamente. Su agarre sobre mí flaqueó brevemente al tambalearse repentinamente hacia atrás, con su formación a la zaga de nosotros intentando frenarnos. A pesar de eso, seguimos chocando contra las ramas superiores de los árboles. La mayoría, por suerte, eran lo suficientemente delgadas como para romperse al pasar. Intenté agarrar uno o dos a medida que avanzábamos, para ralentizar nuestro repentino curso de colisión. Nuestro descenso comenzó poco después. Y pude ver hacia dónde iba. Justo encima de una rama más gruesa. Prepárense para aterrizar, dijo Penny, con sus conjuntos de cuchillas prácticamente rugiendo en mis oídos mientras intentaba detenernos. Intenté inclinarme con su descenso, para que nuestros pies tocaran la rama. Y así fue. Pero entonces la lluvia hizo que me resbalara y me golpeara el trasero al caer. Entonces la rama se rompió debido al impacto de nuestro peso combinado, lo que solo logró frenarnos. Lo siento. Chilló Penny, mientras seguía inclinando su formación, intentando evitar que nos estrelláramos contra el suelo. Me sujetó con fuerza de nuevo mientras seguíamos avanzando, buscando una rama más gruesa y resistente. Esta vez, al chocar con ella, logró detenernos por completo. La rama del árbol bajo nosotros crujió y gimió, pero por lo demás resistió. 14% de probabilidad de fracaso, reflexioné con el corazón latiéndome con fuerza. Supongo que tiene sentido. No pensé que íbamos a aterrizar aquí. En realidad, había un 8% de posibilidades de aterrizar aquí, respondió Penny con timidez. El 5% restante se debía a que mi vector se equivocó y nos estrelló contra el suelo. Oh. Intenté respirar hondo después de esa información. Bueno, al menos las matemáticas eran uno de sus puntos fuertes. Respiré hondo otra vez para controlar el corazón e intenté comprender por qué estábamos en lo alto de un árbol. Lo entendí al darme cuenta de lo cerca que habíamos aterrizado del arsenal, quizá a solo unos metros de su muro exterior. El diseño me recordó mucho a Nellis, aunque mucho más pequeño y con mejor vallado. Mi breve vista aérea me indicó que efectivamente había explotado una bomba. Varias, de hecho. Una de las que parecían ser varias cabañas Quonset había sido detonada por algo. La explosión había arrancado un trozo del arsenal y destrozado algunas otras cabañas. No podía determinar la magnitud de los daños, pero pude ver que varias cabañas más habían quedado aplastadas o derribadas. Un milagro que su propio contenido no hubiera detonado. La mayoría de las municiones de artillería eran estables, a menos que estuvieran armadas, así que debía de haber hecho falta algo potente para causar algo así. Los efectos persistentes del polvo también cubrían el arsenal. Incendios, picos de hielo y afloramientos rocosos en lugares donde no habrían estado. Ninguna señal de cómo habían llegado allí, más allá de la abrumadora pero obvia respuesta. La visibilidad era aún peor debido a que el hielo y el fuego llenaban el aire ya nublado con una niebla a contraluz. Sin embargo, había un punto que parecía más despejado que los demás. Además, ayudaba a despejar rápidamente el resto de la niebla y el polvo del aire. Estaba cerca de lo que parecía ser el aeródromo del arsenal. Me molestó ver que varios bullets ya habían desaparecido, quizá unos 7. No sabía cuántos eran por culpa del colmillo blanco.
Pero sabía que había varios. Pero lo más urgente fue ver a Ruby y a Jan. Ambos peleando con un pelirrojo imbécil vestido de negro. Ahora podía entender por qué no habían respondido. El rifle de Clark colgaba de mi hombro, y mi mano se aferró fácilmente a la empuñadura. Penny seguía mis movimientos, y sabía que ella veía lo que pasaba mejor que yo. ¿Qué probabilidades hay de que nos lances al centro de eso? Pregunté. 95,3%, respondió Penny. Hay un 4,7% de posibilidades de que nos pasemos por una pulgada. Mis ojos siguieron a Ruby y Jan mientras se defendían del pelirrojo. Luchaba con una espada, que parecía una especie de katana, y una pistola envainada. Lo hacía mal, se suponía que debía usar las dos manos. De todas formas, ganaba. Abrí Bats el tiempo suficiente para ver al menos a otros 6 colmillos blancos, claramente visibles. Las siluetas de quizá otra media docena. Cada uno armado, disparando contra Ruby y Jan, presionándolos para que retrocedieran. Lánzate al de negro, le dije a Penny. Necesitamos comprarles espacio a Jan y a Ruby. ¿Y los demás? Preguntó Penny. Veo al menos 13 en las inmediaciones, más en otros lugares, y no veo a Weiss, Blacken y Sam. Conviértelos en tu prioridad una vez que hayamos ayudado a Ruby y Jan, dije. Pero deberíamos empezar con el tipo que se viste como si estuviera al mando primero. Penny asintió y comenzó a inclinar su conjunto una vez más. Calculando, lista cuando tú lo estés. Quité el seguro del rifle de Clark. Respiré hondo. Golpéalo. Con solo el breve sonido del conjunto de Penny al activarse, salimos disparados de la línea de árboles. La gravedad y el empuje de su conjunto difuminaron todo a nuestro alrededor mientras salíamos de los árboles. Un instante después, sobrevolamos los muros del arsenal, adentrándonos en lo que quedaba de polvo y niebla, solo para que estos se estrellaran al otro lado al entrar en el arsenal. En cuanto lo hicimos, Bats abrió. Tardamos unos segundos en funcionar, pero se alargaron hasta decenas. Bats cerrado. El rifle de Clark barrió el muro superior mientras caíamos. Disparos resonaron al pasar el cañón sobre cada uno de los colmillos blancos, 7 en total. El centro de la masa, las mejores posibilidades de dar en el blanco. Solo abatió a uno. Los demás fueron despedidos. Mientras el suelo se elevaba para encontrarse con nosotros, el cañón del rifle de Clark giró hacia su último objetivo. El idiota pelirrojo se abalanzó sobre mí y Penny. Apreté el gatillo del rifle de Clark hacia él, en el centro de su masa. Con una velocidad impresionante, logró girar su espada, cortando las balas en el aire justo antes de que lo alcanzaran. 3 disparos vaciaron el cargador. Solo atrapó 2. El último se estrelló contra su pecho y retrocedió con fuerza, con los pies deslizándose por el suelo. Saqué el cargador del rifle de Clark y me lo colgué del hombro, colocando a Knock en su sitio. La cabeza del hacha voló por los aires e impactó contra la espada y la vaina que apenas levantó para atraparla. Desafortunadamente para él, la física se aplica a todos, y Penny y yo no fuimos la excepción. El impulso de nuestro descenso continuó hacia adelante y hacia abajo, sobre él, toda esa velocidad y fuerza extra se transfirió a través del borde de Knock. Al mismo tiempo, el peso combinado de Penny y el mío lo arrojó contra él. Salió volando hacia atrás como si un mortero hubiera explotado en el lugar donde se encontraba. La física es una perra. La pelirroja se estrelló contra el suelo mientras Penny y yo aterrizábamos. Apenas nos detuvimos, sus conjuntos de antenas se desplazaron, separándose de los grandes grupos que nos habían impulsado hasta allí, y se unieron a los grupos de armas. 3 de ellos, cada uno compuesto por 3 espadas. Sus ojos brillaban con un verde brillante mientras apuntaban con la misma velocidad y precisión infalible. Un zumbido sordo emanaba de cada uno de ellos al disparar rayos verdes de energía. Necesitaríamos preguntarle qué eran cuando tuviéramos un minuto. Los rayos de luz verde salieron disparados y alcanzaron a los colmillos blancos, que estaban a nuestra altura. Dieron en el blanco. Quienes no fueron alcanzados se vieron obligados a dispersarse para evitar el poder del sol. Penny me soltó y eché a Knock al hombro. Saqué mi escopeta y me dirigí hacia Ruby y Jan. Me miraron sorprendidos. Ambos lucían desaliñados, empapados por la lluvia y cubiertos de polvo. Ambos se combinaban para formar una fina capa de mugre sobre ellos. Llevaban la ropa rasgada, y podía ver moretones formándose en la poca piel visible. Era lo más parecido a un daño visible mientras Ola estaba activa. La pintura de sus armas estaba rayada y el material mellado, pero por lo demás parecían funcionales. Los golpearon, los maltrataron y casi los dejaron ensangrentados.
pero respiraban. Cuando llamo, responden, dije con severidad, acercándome a ellos. Métanlo bien. No esperen que venga de golpe cada vez que algo sale mal. ¡Cuidado! Gritó Ruby, con la mirada fija en el cielo. Ya sabía dónde estaba. No me había olvidado del que había volado. Me giré por la cadera y apunté con mi escopeta hacia él. Él había estado haciendo lo mismo con el arma en sus manos. Una especie de subfusil. Pero fui más rápido al desenfundar. Mi escopeta se balanceó hacia atrás en mis manos cuando una bala de fuego salió disparada del cañón. Si mal no recuerdo, la última. Había matado a muchos de los demás intentando detener a Wyron. Necesitaba hacer un recuento. La bala brillante silbó por el aire lluvioso, prácticamente dejando una estela de fuego a su paso. A diferencia de antes, le di al grunt en el centro de su masa. A diferencia de las otras veces que los usé, la bala resultó mucho más efectiva en un objetivo más pequeño. La bala explotó al impactar y el fuego se desató sobre ellos. Fue como ver cómo le arrojaban un cubo de napalm encima y lo incendiaban desde un solo punto. Lo cual probablemente habría sido aún más reactivo si lo hubiera intentado con proyectiles más pequeños, como perdigones o flechetes. Más experimentos para más adelante. Pero el fuego inundó a los grunts colmillo blanco en un instante, provocándoles aullidos y pánico casi con la misma rapidez. Dispararon una rápida ráfaga de fuego de pánico mientras agitaban los brazos, antes de tambalearse hacia atrás, lanzándolos por encima de las murallas y contra el muro del arsenal, perdiéndose de vista. Ajusté la palanca y me preparé para volver hacia Ruby y Jan. En cambio, di un giro de 180 grados cuando vi con el rabillo del ojo el destello del acero rojo. Giré y levanté la palanca para detener el golpe. El pelirrojo había vuelto a la ofensiva. Mientras yo atrapaba la espada, él blandía la vaina. Intentaba apuntarme a la cabeza con lo que sabía que era una boca de cañón. Mi agarre de la escopeta se inclinó y dejé que la hoja se deslizara hacia abajo hasta engancharse en la palanca. Un pequeño giro y bloqueé el filo de la hoja entre la palanca y el cajón de mecanismos. Bastaba con un empujón para que la escopeta y la boca del cañón salieran de mi cabeza, sin darme en el blanco. ¡Qué vergüenza! Gruñí. La vida es corta, ¿y de verdad vas a desperdiciar así los 5 minutos que te quedan? Espera tu turno. Empujé el cañón de mi escopeta hacia abajo, lo apunté a su pecho y disparé, esta vez proporcionándole una carga de perdigones Magnum. Combinado con la bala del calibre 12-7, eso debería haber bastado para perforar su aura. Al menos lo tomó como motivo suficiente para darme espacio. Y más aún cuando Penny empezó a correr hacia nosotros. Se apartó en picado, y yo terminé de retroceder hacia Jan y Ruby. Me guardaré el juicio para cuando esto termine, dije, echándoles un vistazo rápido. ¿Qué pasó? ¿Y dónde están los demás? No lo sé, respondió Ruby rápidamente. Teníamos un plan hasta que nos vimos obligados a luchar contra él. Ruby inclinó la cabeza hacia la pelirroja distante, que nos fulminaba con la mirada. Blake, San y yo estuvimos luchando contra él casi todo el tiempo, cuando algo explotó. Éramos Weiss y yo, dijo Jan, frunciendo el ceño. Hubo un accidente, no sé dónde está ahora. Lo vi atacando a Ruby y me moví. Yo tampoco sé dónde están San y Blake, terminó Ruby. Quedaron atrapados en la explosión. Hizo una pausa y, al volver a hablar, había algo de miedo en su voz. San resultó herida. Gravemente herida. Mierda, maldije, y volví a concentrarme en la situación. Penny se unió a nosotros y empezó a revisar rápidamente a Ruby y Jan. Me di cuenta de que las estaba revisando en busca de heridas, evaluando su aura y detalles similares. Mientras lo hacía, vi que más miembros del colmillo blanco empezaban a recuperarse, saliendo a rastras de los escombros. Pronto comprenderían lo sucedido. Entonces volverían a pelear, o a robar, lo que fuera que estuviera sucediendo. Su objetivo seguía siendo robar todo lo que no estuviera clavado. No iba a apostar a que unos adolescentes que los atacaban hubieran cambiado ese objetivo. Lo único que había cambiado era que nuestro objetivo ahora estaba dividido. Teníamos que intentar impedir que el colmillo blanco robara nada más y asegurarnos de que todos estuviéramos bien. La escritura en la pared dejaba claro lo improbable que era al menos uno de esos objetivos. Pero, a la mierda, después de todo lo que había pasado, ¿qué era un contratiempo más? Vi a más de una docena de colmillos blancos recuperándose. Hay más en camino. Penny, ¿puedes localizar a Weiss, San y Blake? Pregunté, sin apartar la mirada de la pelirroja que seguía furiosa con nosotros. Hizo una pausa y luego asintió. Sin responder cómo podía.
Entonces llévate a Ruby y a Jan y búscalos, dije. Yo me encargo de todo. ¿Qué? Chilló Ruby. Pero Six, si San está herido, necesita atención médica, le dije a Ruby con calma. Si Weiss y Black están igual de mal, puede que también la necesiten. Estamos perdiendo, Ruby, y vienen refuerzos de Beacon. Lo más inteligente ahora mismo es asegurarnos de que nuestros amigos estén bien. Mi mirada siguió al colmillo blanco mientras se unían al pelirrojo, aún dispersos, evitando apiñarse. Lo que estoy haciendo no es inteligente. Pero te quitará algo de presión mientras intentas encontrarlos. Ve. Pero, Ruby, la interrumpió Jan. Se giró y miró a su hermana, y pude ver un cansancio inconfundible en sus ojos. Como si ese brillo cálido que solía tener se estuviera apagando. Llegó con la comprensión de lo mal que estaban las cosas. Solo saberlo me llenó de coraje. Estaban allí con un solo propósito: intentar evitar que las cosas empeoraran. Todo el tiempo rodeados de quienes las empeoraban activamente. Y estaban fracasando. Estábamos fallando. Cualquiera que pudiera encontrar el lado positivo de eso era un tonto. Pero hubiera pagado para que hubiera uno. A regañadientes, Ruby asintió, aceptando lo que le pedían. Dudaba que no comprendiera la importancia de asegurarse de que todos estuvieran bien. Pero también sabía que no quería que esto pasara inadvertido, no después de todo lo que se había hecho. Lo entendía. Pero había que mantener las prioridades. Si dejar morir a nuestros amigos era nuestra única forma de lograr algo, entonces ya habíamos perdido. Sobre todo por algo así. Vamos, dijo Jan, haciendo a un lado a Ruby, con Penny acompañándola. No podían abrirse paso entre la multitud del colmillo blanco. Tendrían que rodearlos si alguien se acercaba. Observé la mirada del pelirrojo siguiéndolos. Fue fácil verlos al girar ligeramente la cabeza tras ellos. Fue al hacerlo que noté las formas negras que sobresalían de su cabello, probablemente su cráneo. Un par de cuernos. Con calma, saqué el rifle de Clark de mi espalda y puse un cargador nuevo en el receptor. «Supongo que eres a quien llaman Tauro», pregunté, casi como lo hacía al hablar con cualquier persona indeseable con la que me cruzara en el Mojave. El pelirrojo se giró hacia mí y me hizo una mueca de desprecio. «Y te pareces al desastre del que me habló Vane. Así que supongo que eso te convierte en Crazy Steve». «Suenas poco impresionado», respondí con neutralidad, prestando mucha atención a lo lejos que estaban las chicas de nosotros. «Para alguien que se supone que nos causó tantos problemas, esperaba más», respondió Tauro. «Pensé que serías un luchador fuerte y decidido. En cambio, encuentro un montón de harapos destrozados, escondido tras traidores y jovencitas. Creo firmemente que cualquiera de esas chicas podría haberte vencido en una pelea seria», respondí, mientras observaba cómo Jan y Ruby se perdían de vista. «Tú también lo tienes al revés. Esconderme detrás de ellas significaría que no estaría desmantelando el resto de lo que hiciste en la prisión. De lo contrario, habría estado aquí con ellas». «Un chiste y un cobarde», se burló Adam, sonriendo burlonamente. No le respondí hasta que Ruby, Jan y Penny se fueron por completo. «En 2 semanas, he desmantelado casi todo lo que has hecho. He paralizado tu trabajo por completo», dije con calma. «Y todo esto haciéndolo de una manera mucho menos efectiva y eficiente de lo que podría. Porque estoy intentando hacerlo mejor». «Porque te falta convicción», espetó Tauro, adoptando su postura. Creyendo que era lo suficientemente sutil como para que yo no lo viera. «No», respondí, aún con calma. «Porque estoy rodeado de gente que no entiende la palabra». Sin decir palabra, Tauro se abalanzó sobre mí. Su aura difuminaba su paso, haciéndolo tan rápido que era como ver a un cazador en movimiento. Pero no era tan rápido como Weiss. Tendría suerte si fuera tan rápido como Ruby. Tauro se acercó a mí y me cortó con su espada, una mano en la empuñadura y la otra en su vaina. Me deslicé hacia el costado de la espada con la misma velocidad, lanzando mi aura a través de mi torso y piernas. Sentí el suelo fangoso agitarse bajo mis pies cuando la espada rozó mi armadura por poco. Tauro se dio cuenta de que había fallado casi enseguida y su vaina se dirigió hacia mí. Pero ya se había dejado expuesto por bastante tiempo. Mi mano derecha se desprendió del rifle de Clark, lanzando un contraataque mientras el Cowpuncher avanzaba con fuerza. Potencia al máximo. La electricidad se arqueó y crepitó en los nudillos al caer la lluvia, estallando en caóticos patrones de Lichtenberg al golpearlo en un lado de la cara, arqueándose en todas direcciones para aterrizar. Incluso cuando Tauro recibió todo el impacto y cayó hacia atrás, pude sentir el hormigueo de la electricidad y retroalimentarse a través de mí. Lo sentí a través del Cowpuncher.
Lo apagué y lo dejé volver a mi lado. No me serviría de mucho con la lluvia, y presentía que arriesgarme sería perjudicial para mi salud. Definitivamente lo fue para Tauro. Voló con fuerza hacia un lado, cayó al suelo y se tambaleó hasta ponerse de pie, moviéndose y tambaleándose mientras, no se había mostrado receloso de mí antes, cuando le di un puñetazo. El orgullo le dijo que había sido pura casualidad. Acababa de demostrar que era un hecho. El resto de los colmillos blancos reunidos se inquietó de inmediato y comenzó a recomponerse. Un vistazo rápido reveló que eran aproximadamente 2 docenas, y seguían llegando más. Sujetas la espada con una mano, dije con calma, dejando caer la mano sobre el rifle de Clark. La blandes como un machete en lugar de blandirla como la obra de arte que debería ser. Atacas a quienes no pueden o no quieren defenderse con tal de sembrar el caos. Derrama sangre porque la moderación exige demasiado. Violencia porque te falta la voluntad y las palabras para ser escuchado. Tauro comenzó a ponerse de pie. He visto palabras tan efectivas como ineficaces, dije con calma. Pero las abandonarías con tal de poner en peligro incontables vidas, acabándolas si te conviene. ¿Porque prefieres que tu espada sea la mensajera? Negué con la cabeza, con desaprobación. No. Tú eres el chiste. Eres un cobarde. Estás tan lejos de conocer la convicción, que la confundirías con cualquier dogma egoísta que te hayas metido en la cabeza. Un colmillo blanco saltó de la penumbra, con un machete en las manos y la voz alzada en un aullido. Salió de la nada y creyó que no reaccionaría a tiempo para que importara. Le di un golpe con el machete a un lado con el brazalete del antebrazo y le di un rodillazo en el estómago. Se detuvo bruscamente frente a mí. Luego le volé la rodilla con un disparo del rifle de Clark. La sangre y los huesos se salpicaron mientras él caía al suelo, gritando. Una onda recorrió el colmillo blanco como si fuera agua. Como un grupo de acechadores del lago que olían que el agua había sido cebada. No sabía si se habían dado cuenta de lo que estaba a punto de sucederles o si les importaba. Pero aún podía ver a Tauro. Vi cómo observaba lo que hacía. No le habría importado si le hubiera arrancado las tripas al colmillo. Me dijo suficiente. Caminé alrededor del colmillo mientras se aferraba a la herida abierta de su pierna, gritando. Le di un tiro en la cabeza y comencé a retroceder lentamente hacia la penumbra. Sabiendo que el colmillo blanco estaba a punto de seguirlo. ¿Por qué no te enseño? Sugerí con calma. Lo que realmente significa esa palabra. Me alejé aún más en la penumbra de la lluvia, separándome cada vez más de Tauro. Su mirada no me abandonó, pero no se levantó para perseguirme de inmediato. Le había dado en el clavo, así que sabía que eso no iba a pasar. Aún sabiendo que el colmillo blanco se me acercaba, mantuve un ritmo constante en la penumbra. Avancé hasta confundirme con los restos de las cabañas Quonset. Entonces rompí la línea de visión y comencé a correr. No lejos, para no escapar. Solo para que no me encontraran. Corrí hacia una cabaña y salté a los escombros de una de ellas. Al hacerlo, los grunts pasaron a toda velocidad junto a mí. Podrían haberme visto si lo hubieran intentado, estaba seguro. Pero lo único que sabían con certeza era que acababa de pellizcarle la nariz a su líder y derribar a uno de ellos. Si es que acaso les importaba ese tipo de cosas. En cuanto me rebasaron por completo, me aposté entre los escombros con el rifle de Clark. La empuñadura delantera se apoyaba contra algo para facilitar mi puntería. Cuando los soldados llegaron al final del patio donde estaba Tauro, se detuvieron lentamente, gritando. Me di cuenta de que intentaban averiguar a dónde me había metido. Tauro ya lo sabía. Salió corriendo hacia el callejón por donde yo había desaparecido. No esperé que llegara lejos. Con el apoyo de los restos, abrí fuego contra los gruñidos. Un par de disparos partieron las cabezas de 2 de ellos, derribándolos al instante. Seguí con 3 disparos menos acertados, alcanzando a 3 más de los gruñidos mientras se apresuraban a reaccionar. Uno en el pecho, otro en el hombro, el tercero en la garganta. Me di cuenta mejor del impacto de las balas con el último. Waylon lo había desviado debido a su aura, el daño en los tejidos blandos debería haber sido mucho mayor. El que recibió el impacto en la garganta cayó hacia atrás igual que si hubiera recibido el impacto en la cabeza. Fuerza del impacto, imaginé. Habría sido suficiente para colapsar la garganta y dañar las vértebras del cuello. Los 5 cayeron al suelo mientras el resto de los soldados empezaba a girar en la dirección desde la que había atacado. Pero yo ya estaba en movimiento, atravesando las ruinas y volviendo al campo abierto. Disparé 3 tiros más mientras abandonaba mi escondite por completo.
Derribé al menos 2 más, antes de girar sobre mis talones y presionar mi aura contra mis piernas. Aceleré el paso para alejarme del suelo y desaparecer de la vista. Los gritos y llamadas de los soldados indicaban que al menos algunos me habían visto. Sabía que Tauro lo tenía. Mientras corría de vuelta, prácticamente saltó por encima de la multitud para perseguirme. La había despejado para cuando regresé a la protección de las ruinas. Caí al suelo y me deslicé bajo vigas y chapas metálicas caídas, pasando junto a cajas de municiones y artillería desmontada. Me rodeó lo suficiente como para no ver hacia adentro ni hacia afuera. Pasé a través de él hasta un agujero al otro lado. Volví a la tormenta, me levanté del suelo de un salto, me giré y disparé. Llegó a tiempo para atrapar a Tauro justo antes de que me encontrara. Se detuvo en seco en el suelo mojado y alzó la espada, deteniendo el disparo. Su aura vibró sobre la hoja donde impactó mi disparo. Un temblor recorrió su brazo al hacerlo, toda la fuerza y energía sobrantes tuvieron que transferirse a otra parte. Otro punto en contra por no usar ambas manos. Como resultado, su intento de contraataque fue más lento de lo debido. Me lancé hacia atrás, cayendo de espaldas mientras le disparaba de nuevo, vaciando el cargador. En lugar de intentar girar la espada, Tauro se desvió hacia un lado y dejó que el disparo lo sobrepasara, aprovechando el impulso para girar la punta de su vaina hacia mí. Apretó el gatillo del arma que llevara incorporada, rifle, pistola, no sabía si. Caí al suelo y rodé hacia un lado. Oí el disparo impactar en el suelo empapado junto a mí, levantando lodo y agua de lluvia. Al hacerlo, extendí el brazo y arrastré algunos escombros sobre mí, un poco del metal que había formado el techo de la cabaña. El disparo que siguió al primero lo atravesó, pero impactó mi armadura aún más despacio. Fue más un puñetazo fuerte que un martillazo. Solté el cargador y coloqué uno nuevo en el cajón de mecanismos, liberando el cerrojo. Taurus saltó para acortar la distancia de nuevo, con la espada destellada alrededor para apuñalarme. Le quité la lámina de metal de una patada para interceptarlo, y su hoja atravesó el fino metal, ralentizándolo y haciéndola incómoda. Se apartó de mí y le quitó la lámina de una patada, dejándolo brevemente expuesto. Abrí Bats y lo cerré con la misma rapidez. El rifle de Clark se levantó y disparé, dándole en el centro del cuerpo. Su aura se quebró y mostró los dientes con una mueca de dolor. Le seguí con un segundo disparo que casi lo alcanza igual que el primero, ambos rugiendo tan fuerte como el trueno de la tormenta. A pesar de eso, el segundo disparo falló. Taurus se apartó rápidamente y giró hacia atrás. Al tercer y cuarto disparo le siguieron un tercero y un cuarto, ambos fallando el blanco mientras Taurus retrocedía. Recibí 2 impactos del rifle de Clark y mantener esa precisión no fue tarea fácil. O era lo suficientemente inteligente, o lo suficientemente cobarde, como para saber que mantenerse firme e intentar correr era una mala idea. El rifle de Ruby habría tenido casi la misma potencia, pero no la cadencia de tiro. Al ponerme de pie, algunos soldados vinieron a reemplazar a Tauro, espiándolos desde más allá de los escombros. Disparé a uno en la cara antes de reanudar mi frenética carrera. Sin embargo, mientras lo hacía, supe que la multitud iba a empezar a invadir el lugar donde había estado. Encontrar el camino entre los escombros. O en algunos casos, devolver el fuego. Más balas acribillaban el suelo y las paredes a mi alrededor mientras corría, dejando nubes y salpicaduras de lodo y mampostería por donde impactaban. Sentí un tirón en los flecos de mi abrigo, ya destrozado. No me molesté en devolverle el favor. El fuego de pánico a veces podía ganar espacio, pero esa vez no valía la pena la munición. Recorrí 1 o 2 cabañas, y luego me agaché en una de las intactas. Levanté la bota y derribé la puerta trasera de una patada, arrancándola de las bisagras. Dentro había multitud de cajas, todas de distinta antigüedad. Algunas nuevas, con carcasas de polímero y plástico. Otras más antiguas, hechas de madera tratada con mechones de paja asomando. La mayoría seguían embaladas y cerradas. Algunas estaban rotas, ya sea con la mano o al caer al suelo. La explosión que lo había destrozado todo había sido suficiente para sacudir el lugar con furia. Había un colmillo blanco dentro, que parecía estar recuperando la cordura. Probablemente había recibido un golpe de una caja que se caía y apenas estaba recobrando la consciencia. Le disparé en la cara al cruzar la puerta. Disminuí un poco el paso mientras esquivaba las cajas. Con cuidado, evité pisar lo que parecían municiones. Aunque me detuve al revisarlas, mirando algunas. Tenían una forma extraña.
Demasiado cuadradas para encajar en lo que yo sabía que era armamento convencional, lo poco que se aplicaba a las armas que había visto por Remnant. También eran arqueadas, ligeramente curvadas hacia atrás. Había texto en la superficie que podía leer, impreso en letras grandes y en relieve. Decía, frente hacia Grim. Tras estudiarlo un momento, me di cuenta de lo que era. O lo más parecido a lo que entendía. No había traído ninguna mina de chapas. Pero reconocí que probablemente tenía un diseño similar. Debe ser Navidad, en julio. Tomé 2 minas del suelo y coloqué una sobre una de las cajas de armas, con la parte frontal hacia la puerta por la que entré. La armé y reanudé mi recorrido por la cabaña. Justo antes de salir por la puerta principal, un trueno rugió desde la parte trasera de la cabaña. Como si hubiera disparado una escopeta del tamaño de un obús. Una rápida mirada atrás al salir me mostró que la mitad de la pared trasera había volado. No sé cuántos se llevó, pero habría hecho falta alguien para hacerlo estallar. Me volví hacia adelante y salí por la puerta de la cabaña, barriendo con el cañón del rifle de Clark. Tauro se abalanzó sobre mí desde arriba, con la punta de su espada clavada. Avanzó apenas por delante de él, y fue la única advertencia que tuve de su presencia. Mi aura se encendió y me lancé hacia adelante rodando, apoyándome sobre una rodilla y girando sobre mí al aterrizar. Su mirada estaba fija en mí mientras retiraba su arma del suelo, también apoyado sobre una rodilla. Tenía la funda bajo el brazo, con una mano aún en el gatillo y el cañón apuntándome. Pero la sorpresa en su rostro fue mayor cuando planté la segunda mina frente a mí. Vi cómo fruncía el ceño y abría la boca con pánico repentino. Me dio el segundo que necesitaba. Rodé hacia atrás en diagonal y arrastré el cable trampa conmigo, activando la carga. Tauro reaccionó casi con la misma rapidez. Un torrente de fuerza explosiva y metralla voló hacia él, de vuelta a la cabaña. Vi cómo destrozaba las láminas metálicas de las paredes exteriores como si fueran papel mientras se lanzaba a un lado, envainando su espada. Se apartó a toda prisa y me devolvió la mirada con el ceño fruncido. Ya me había puesto en su punto de mira. Mi dedo se movió y el rifle golpeó mi hombro. Con la misma facilidad con la que había esquivado la explosión, Taurus se desvió hacia un lado, esquivando por poco una bala sólida que le atravesó el hombro. En cambio, le rozó el costado. Su aura, que debió regenerarse brevemente antes de volver a enfrentarme, se hizo añicos una vez más. El resultado fue que la bala le abrió un enorme canal en la parte superior del hombro, desgarrando un trozo de carne. Una lástima que solo hubiera sido su mano tope. Habría sido más feliz si hubiera sido el brazo con el que empuñaba la espada. Gritó de dolor al instante, con el brazo sano apuntando a la herida, aún aferrado a la espada. Su mirada se dirigió a mí con un gruñido mientras yo seguía con el ataque. Estaba listo para atraparlo con su espada, y lo hizo con un rápido giro de la hoja, el acero carmesí floreciendo y girando con sorprendente destreza. No podría hacerlo con una mano, lo admito. Pero la mayoría de la gente tampoco podría atrapar balas. Tauro solo había demostrado que los atrapaba de ambas maneras. Antes de que pudiera disparar otra vez, Tauro se movió para cubrirse y el resto de la multitud comenzó a alcanzarlo. Me puse de pie y me giré para enfrentarlos. A pesar de haber eliminado a varios, aún quedaban más de 2 docenas. Muchos más se habían unido a la lucha, abandonando su objetivo original. Menos de ellos habían conseguido armas de fuego que los que había eliminado al principio. Pero pocos eran ninguno. Disparé los 2 últimos tiros del cargador a un par de soldados que portaban metralletas. Uno recibió un disparo en el pecho y salió volando hacia atrás. El otro recibió un disparo alto, pero como solo había impactado en el centro del cuerpo, simplemente le reventó la garganta. Incluso mientras caían, la multitud seguía corriendo hacia mí, y varios se acercaban. El rifle de Clark, colgado de mi hombro, lo reemplazó con mi rifle de palanca. El primero de los colmillos blancos en acercarse se ganó un buen bocado de perdigones Magnum 3-0. Más de lo que podía masticar, ya que le volaron la cabeza. Recibí mi escopeta y le provoqué un malestar estomacal al siguiente que se acercó, quien se desplomó, aferrándose a ella. Sin confiar en que hubiera atravesado su aura, recibí el último cartucho y se lo atravesé en la cabeza. Para estar seguro. Mientras esto sucedía, ya estaba en movimiento. Intentando despejar el terreno abierto hacia el otro lado del arsenal. De vuelta a la cobertura que me proporcionaban las cabañas. Metí una mano en el abrigo y agarré un puñado de cartuchos Magnum. Con la otra, rompí el mecanismo. Empecé a intentar cargarlos mientras corría. Solo logré meter 2 antes de que una de las guerreras se lanzara hacia mí.
Gritaba a todo pulmón, como una especie de alma en pena. Cerré el mecanismo de golpe y le mostré que mi escopeta hacía más ruido. Pero incluso mientras lo hacía, sabía que no estaba ganando terreno con la suficiente rapidez. Justo cuando tocaba el suelo, 3 soldados más llegaron corriendo para reemplazarla. Reactivé el mecanismo una vez más y derribé a otro con el proyectil restante. Cuando los demás empezaron a acercarse, arrojé mi rifle de palanca a mi costado y los proyectiles a mi abrigo. Extendí la mano hacia atrás y levanté a Knock Knock frente a mí mientras los otros 2 soldados se acercaban. Dejé que mi aura pulsara a través de mis hombros y espalda, moviendo Knock Knock tan fuerte y rápido como me lo permitía. El primer soldado prácticamente se estrelló de cabeza contra el hacha. Les atravesó el aura y les atravesó la cabeza y la cara con el primer golpe, deteniéndolos en seco. El segundo lo vio al acercarse y se detuvo rápidamente. Justo cuando lo hacían, mi bota se alzó y lo apartó de mi hacha de una patada, arrancándole trozos de hueso y vísceras. Se desplomaron hacia atrás cuando me volví hacia el segundo, que levantó su arma, una espada, para bloquear el golpe. Funcionó, ya que Tok Tok no los cortó. Sin embargo, eso no cambió la diferencia de masa. El filo de Knock Knock impactó en la parte plana de la hoja y el arma, más delgada, se flexionó con fuerza al impactar. Toda la energía cinética extra atravesó la hoja y llegó al portador. El soldado se dobló por el impacto y se apartó. Knock Knock pasó por donde habían estado mientras se tambaleaban hacia adelante. Aprovecharon la oportunidad, incluso mientras luchaban por encontrar el equilibrio, y atacaron hacia arriba. Recibí el golpe en el mango de Knock Knock de la misma manera. Lo dejé resbalar hasta la base mientras cambiaba mi agarre, y luego lo blandí hacia ellos en un contraataque. El mango base impactó y los alcanzó en la mandíbula, haciéndoles gritar. Mis manos volvieron a su sitio rápidamente sobre Knock Knock y le di un revés. La azuela en la nuca se disparó hacia atrás con el golpe y se clavó en su rostro, atravesándole la máscara. Un rápido giro del mango les causó un daño terrible en la cabeza, haciendo que sus últimos momentos fueran bastante espantosos. Soltaron un estertor de muerte cuando retrocedí y dejé caer su cadáver hacia adelante. Volví a moverme con la misma rapidez, sin soltar a Knock Knock mientras buscaba refugio. La multitud se acercaba a cada paso. Necesitaba un momento para cargar otro cargador en el rifle de Clark y cartuchos en mi rifle de palanca. Primero necesitaba romper la línea de visión. Algo más fácil bajo la lluvia que en una noche más despejada. Pero solo me daba un margen limitado. Sobre todo porque sabía qué sentidos eran más agudos en este caso. Sin contar con que Taurus buscaba activamente huecos para atacar. El callejón entre 2 cabañas se alzaba ante mí mientras él hacía otra jugada. Se abalanzó sobre mí y logró asestarme otro buen golpe. Atravesó mi aura, como suele ocurrir con estos ataques, y se impactó contra mi armadura y mi abrigo. Pero me di cuenta de que tampoco era algo que se pudiera tomar a la ligera. Incluso si los componentes más duros de mi armadura aguantaban, no aguantaría mucho. Al igual que con Tok Tok, su fuerza contundente también fue limitada. Giré y retrocedí hacia el callejón, de frente a Tauro. Se mantuvo agachado mientras se preparaba para atacar de nuevo. Apoyando su brazo de la espada, su brazo derecho se aferraba más a sí mismo, sin intentar usar la función de arma de la vaina. El corte de la espada falló cuando lo esquivé y blandí el hacha con la mano izquierda. Tauro se echó hacia atrás y el golpe también falló. A pesar de eso, seguí retrocediendo hacia el callejón. Entonces la multitud se nos echó encima, bloqueando el espacio detrás de Taurus. Pero era un espacio reducido entre las cabañas. No cabíamos más que 1 o 2 a la vez. Tauro estaba obteniendo los primeros derechos. Viendo las probabilidades que tenía frente a mí, hice lo que pensé que era mejor. Le hizo un gesto a Knock Knock y le mostró el dedo a Tauro. Luego nos atacamos unos a otros, golpeándonos. Ruby Rose se odiaba a sí misma. Era una sensación que no solía tener. Sabía, al menos en este caso, que todo lo que salía mal no era culpa suya. Habían hecho todo lo posible por intentar hacer las cosas bien. Había cosas que simplemente escapaban a su control. O a su capacidad de cambiar. Pero la quemó por dentro porque ese había sido el objetivo. Habían estado intentando cambiar las cosas para mejor. En cambio, lo único que logró fue que la golpearan hasta dejarla inconsciente, la estrangularan y la hicieran explotar. Reprimió un escalofrío al recordar cómo había sido cuando el enorme colmillo blanco la agarró. Nunca antes se había sentido tan impotente. Salvo, quizás, por la iniciación. Incluso entonces, Seis había corrido a ayudarla.
El odio se redoblaba mientras ella, Penny y Jan seguían corriendo por el arsenal. El colmillo blanco contra el que habían estado luchando ni siquiera les dedicó una segunda mirada. O bien las miraron a ella y a su hermana de reojo y volvieron a cargar cajas. O, peor aún, la ignoraron por completo y corrieron directos hacia la pelea que se desarrollaba a sus espaldas. Algo que, si le hubieran permitido unirse, podría haber aliviado algo de lo que sentía. O, al menos, lo habría enmascarado. En cambio, se quedó con la sensación de que los ignoraban. Tan desatendidos para el colmillo blanco que bien podrían no existir. Por aquí. Gritó Penny, corriendo entre los escombros del arsenal. Weiss debería estar por aquí. Ruby se encogió un poco ante la indiferencia con la que Penny actuaba. Jan desconocía su naturaleza y no sabría cómo había encontrado a Weiss. A pesar de eso, quizá debido al bajón de su hermana, Jan no parecía prestarle atención. Estaba tan hosca y malhumorada como, bueno, Blake y Six. Algo que también preocupaba a Ruby y la hacía, irracionalmente, odiarse aún más. Ni siquiera había hecho nada malo. Reprimiendo esos sentimientos negativos, Ruby siguió el ritmo de Penny y Jan. La primera los condujo a un montón de escombros de acero destrozado y cajas de munición. Sin decir palabra, Penny empezó a recoger el material, que pronto fue copiado por Ruby y Jan. Ruby agarró una de las piezas de acero más grandes e intentó apartarla. Su peso era inmenso. Incluso con su aura, Ruby tuvo dificultades para moverla. Incluso cuando su hermana y Penny se unieron a ella, las tres lucharon por moverla. Sin embargo, cuando finalmente empezó a moverse, Ruby comprendió por qué. El metal había sido reforzado. Se le había dado una estructura para sostenerlo, vigas que se habían roto por la explosión y que habían quedado apuntando hacia abajo de forma irregular. Justo debajo de los restos, encontraron a Weiss. Un glifo brillaba bajo ella, y miró a sus compañeros con una expresión de intensa tensión en el rostro. A Ruby se le revolvió el estómago al pensar que su compañero estaba herido. ¿Estás bien, amigo Weiss?, preguntó Penny con inocencia. Bien, respondió Weiss con rigidez, tras un momento. Su glifo se desvaneció tras ella y se incorporó lentamente, agarrando su espada. He estado intentando orientarme desde la explosión. Solo tuve la suficiente presencia de ánimo para evitar ser aplastada. Temblorosa, Weiss se incorporó y empezó a sacudirse el polvo. Un esfuerzo inútil, pues la lluvia empezó a empaparle el abrigo. No es que tumbarse en un charco de lodo no lo hubiera logrado ya. Hizo una mueca al mirar a su alrededor, reconociendo la situación. ¿Por qué nos ignoran? No vale la pena preocuparse por nosotros, dijo Jan con amargura. O están terminando lo que vinieron a hacer o van a luchar contra 6. Oh, supongo que está aquí, dijo Weiss, reconociendo de repente que Penny estaba allí. Tengo muchas ganas de preguntar por qué explotó todo, pero tenemos que encontrar a Blake y a Sam, dijo Ruby. Sam se lastimó justo antes de la explosión. Si no lo encontramos, podría, Ruby negó con la cabeza. Era una realidad que no aceptaría. No con todo lo que estaba sucediendo. Penny, comprendiendo la siguiente parte de su objetivo, empezó a girar la cabeza, observando. Al cabo de un momento, fijó una ubicación y echó a correr. Están por aquí. Weiss la observó mientras se iba. ¿Cómo? Negó con la cabeza. Después de todo lo demás, Weiss sentía que debería preocuparse más por una conmoción cerebral. Los tres siguieron a Penny una vez más, esquivando los escombros. Algunos colmillo blanco los miraron de reojo, pero no se molestaron en detenerlos. Ruby casi sintió la tentación de atacar a uno de ellos por principios. Eran una amenaza, maldita sea. Se suponía que así sería. Penny regresó entre los escombros, llegando a un punto similar al que encontraron a Weiss. Sin embargo, a diferencia de donde encontraron a Weiss, este ya estaba volcado. Un rastro se alejaba de los escombros. O mejor dicho, la tierra revuelta y pisoteada de alguien que estaba siendo arrastrado. No tardaron mucho en seguir este rastro hasta el final. Donde encontraron a Blake. Sol también. La escena podría haber sido algo dulce en otros contextos. Si no hubiera llovido a cántaros o en plena noche. Si no se hubieran visto envueltos previamente en una lucha a vida o muerte. Si el camino se inclinaba hacia el sol, no delataba claramente que intentaba no derrumbarse. Si el brazo de Sam no estuviera colgando de su cuerpo por poco más que los tendones y una oración. Encontraron a Sam y Blake juntos. El rubio fauno apoyaba la cabeza en el regazo de Blake, de espaldas al suelo fangoso. Estaba inconsciente, y una parte de Ruby comprendió que era una lástima.
Su arma yacía a su lado, destrozada. Su brazo cerca, con el antebrazo doblado en la dirección incorrecta. Los charcos de barro estaban manchados con la sangre que había perdido. La visión hizo que Ruby recordara lo que habían visto hacía menos de una hora, justo afuera de la prisión. Toda la muerte y la destrucción. Lo único que impidió que Sam se uniera fue la cinta negra que rodeaba tensamente el muñón de su brazo. Blake giró la cabeza hacia ellos. Debía de ser la lluvia. Eso era lo que le corría por la cara. No sé qué hacer, dijo Blake. Intenté detener la hemorragia, no sé, ella dejó de intentar hablar e inclinó la cabeza. Tenemos que sacarlo de aquí, dijo Weiss, recomponiéndose, tomando las riendas de la situación. Necesita un médico, una cirugía, no tener el brazo en agua fangosa. Claro, dejémoslo todo y corramos, dijo Jan. Porque eso lo cambiará todo. El hospital más cercano está en Vale. Bueno, estoy intentando pensar en algo. Respondió Weiss. Por favor, suplicó Blake, sin siquiera levantar la cabeza para mirarlos. No peleen. Weiss y Jan se miraron un instante más, antes de bajar también la mirada. Sabían que no podían hacer nada. Luchar entre sí no los hacía sentir mejor. La realidad se cernía sobre ellos a medida que la adrenalina del combate se desvanecía. Sam probablemente moriría. Los colmillos blancos escaparían. Todo lo que habían hecho había sido inútil. Habían perdido. La lluvia continuaba cayendo sobre ellos y el frío comenzó a filtrarse. Ruby Rose se odiaba a sí misma. Odiaba su impotencia para cambiar lo que estaba sucediendo. Lo único que había logrado era poner en peligro la vida de sus amigas y herir de muerte a una de ellas. Dejó a otra luchando por su vida mientras limpiaban el desastre. Ese odio comenzó a desbordarse en su interior. Agarraba, tocaba y teñía todo lo que pasaba. Todos sus recuerdos, sus luchas, sus esperanzas, sueños y todo lo que pudiera aferrar. Podía sentirlo hundirse en una espiral. Todo apuntando hacia los responsables. Lo odiaba. Los odiaba. Ella odiaba al colmillo blanco. Ruby sintió que su mano se cerraba sobre el mango de Crescent Rose. Su mirada comenzó a recorrer su entorno, con los ojos ardiendo y el corazón latiendo con fuerza en sus oídos. La adrenalina comenzó a inundarla de nuevo al fijar su mirada en el miembro más cercano del colmillo blanco. Ella pudo verlo mientras sucedía. Crescent Rose se levantó. Su hocico se ensanchó. El cartucho de rifle de alto impacto les salpicó la cabeza como si fuera una película de terror cursi. Echó a correr, con la rosa creciente desplegándose tras ella mientras Jan le gritaba. Cargó contra el colmillo blanco más cercano que pudo ver y lo partió por la mitad. Se alejó corriendo hacia el siguiente. El peso de su espada facilitaba el corte. Solo tenía que darle impulso. Podía atravesar a la gente con la misma rapidez que Grimm. A través del colmillo blanco. Ella siguió adelante. Cortando. Cortando. Gritando. Enojo. Dolor. 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 ¿Los odiabas? Las palabras del mensajero sacaron a Ruby de sus pensamientos. La devolvieron a la realidad más rápido que la lluvia helada que le golpeaba la cara. Las palabras que le había dicho resonaron en su mente mientras veía huir al colmillo blanco. No habían pasado más que unos segundos. El odio es mezquino, necesario y, en general, inútil. Toma y no da. Ruby sintió que toda la ira que había contenido se le escapaba de repente. No se había ido. Aún la sentía en su interior, haciéndole un agujero. Pero había disminuido, como si hubiera decidido dejar que la agobiara. No luchas por odio. Luchas porque hay algo que amas, algo que te importa. El fuego en ti no es de odio, ni por tus enemigos, ni por los monstruos que te atormentan. El fuego es tu amor. El amor por tus amigos. Tu familia. El colmillo blanco ya los había lastimado. Había lastimado a su familia y amigos. Quería lastimar a muchos más. ¿Para qué? ¿Qué valor tenía todo esto para ellos ahora? A Ruby no se le ocurría nada que lo justificara. La colección de animales existía, la guerra civil había terminado hacía tiempo. Los faunos no siempre recibían buen trato, pero tampoco conocía a mucha gente que los tratara mal. Eran tan capaces como cualquier otra persona que hubiera conocido, y algunos incluso eran más geniales. No había nada que lo justificara. Ese solo pensamiento encendió la ira de Ruby. Esa furia justa de que alguien pueda hacerles daño, no luchas porque quieras que la gente muera. Luchas porque quieres que vivan. Ruby cerró los ojos y calmó sus pensamientos. Dejó que el latido de su corazón se alejara de sus oídos.
Intentó calmar su mente para que solo pensara en salvar a todos. Eso era lo que necesitaba entonces. No luchar, ni matar, ni nada más. Solo intentar salvar a su amiga. Aunque el resto le doliera, hiciera lo que hiciera. Espero que ustedes, chicas, nunca tengan que vivir la vida que yo he tenido que vivir. No en un mundo como este. El corazón de Ruby se calmó, pero sintió un cosquilleo en él. ¿Cuántas veces había necesitado Six hacer algo así? ¿Siempre había podido hacerlo? ¿Por qué fue necesaria una situación como esta para que ella supiera lo importante que era? Con razón siempre estaba de tan mal humor. Si algo así le preocupaba, todo tenía mucho más sentido para ella. No cambió en nada sus sentimientos. No cambió lo que había sucedido. Pero, entre las tormentas y la lluvia, sintió que comprendía un poco mejor a su extraño amigo. Quizás por eso le había costado tanto aprender tantas cosas raras. Los ojos de Ruby se abrieron de par en par. El mundo nocturno volvió a inundar su visión, nítido y claro. Sus ojos se acostumbraron a la oscuridad y lo asimilaron todo. Su corazón empezó a latir con fuerza de nuevo, pero esta vez ella tenía el control. No las emociones salvajes y furiosas que la embargaban. Ella sabía lo que tenía que hacer. Tenía que darse prisa. Ruby no sabía cuánto tiempo le quedaba a Sam, pero no podía permitirse esperar. No si quería evitar que algo más saliera mal esa noche. Ruby se giró y comenzó a saltar hacia atrás a través de los escombros por donde había venido. ¿Ruby? Preguntó Weiss. ¿A dónde vas? Ruby la miró y no se molestó en ocultar una sonrisa. Estaba disgustada. Estaba cansada. Le dolía todo el cuerpo, y sabía que no había manera de cambiarlo todo. Pero sonrió de todos modos. Por desesperada que fuera la situación, iba a intentarlo de todos modos. Sus compañeros vieron la sonrisa en su rostro. Cálida, fuerte y brillante como la luz de la luna. Pero también vieron algo más, y no supieron distinguir qué era. Incluso Black levantó la cabeza al verlo. Les resultó curioso, sin sentido. Contra la penumbra de la tormenta y la oscuridad de la noche, era imposible no verlo. Quizás una ilusión de sus ojos cansados. Cansancio por todo lo sucedido. Allí estaba Ruby Rose. Sucia. Cansada. Andrajosa. Una sonrisa brillante en su cara. Sus ojos plateados casi parecían brillar. Para Ruby, ella sabía exactamente lo que tenía que hacer y, maldita sea, lo iba a hacer. Voy a buscar a nuestro médico, dijo Ruby. Cuida a Sam, ¿vale? Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se adentró en la noche. Dejando que la lluvia se fundiera con los pétalos de rosa que se esparcieron en su cuerpo. Tauro se acercó a Miacha mientras yo la blandía. Su hoja la rozó en un contraataque. A su vez, solo rozó mi armadura al pasar. Ambos brazos retrocedieron a tiempo para golpearnos con el revés. Uno de los gruñidores intentó intervenir y lo golpeé hacia la multitud con un Ranger Takedown mientras retrocedía lentamente por el callejón. Resultó que obligarlos a atacarme solo así había sido una buena jugada. La mayoría se conformaban con intentar apoyar a Tauro antes que enfrentarse a mí. Algo que se hizo más evidente para ellos y para mí después de eliminar a otros dos que intentaron colarse. Por desgracia, sabía que también me estaba poniendo contra la pared. Al final, me quedaría sin camino y tendría que ir por otro lado. En cuanto los soldados se dieran cuenta de que podían flanquearme, las cosas empezarían a cambiar. Pero hasta entonces, gané tiempo intercambiando golpes con Tauro. Cada segundo era uno más para que mis compañeros se lamieran las heridas. Uno más donde los refuerzos se acercaban. No tenía intención de que esto fuera una última batalla, pero al menos me prepararía para una buena. Tauro blandió su espada hacia mí, y pude ver el esfuerzo en su rostro al blandirla. Entre solo tener un brazo y un movimiento mínimo en el otro, estaba perdiendo fuerza. ¿Qué pasa, chico? Gruñí. ¿No es tan divertido cuando no te metes con niñitas? Tauro frunció el ceño y se abalanzó sobre mí, girando en un ataque que ocupó casi todo el ancho del callejón. Me agaché para esquivar el golpe y, al moverme, le di un golpe en la pierna. Cayó hacia adelante y logró ponerse de pie, tambaleándose para devolverle el favor. Paré su hoja con la empuñadura de mi hacha y salté hacia él, levantándome para poder asestarle un golpe contundente. Al hacerlo, me di cuenta de que le había permitido ponerse al fondo del callejón y a sus soldados al frente. Ese cabrón me había flanqueado haciendo un movimiento de mierda. Lo admito, no lo vi venir. Era más hábil de lo que esperaba, pero fue ingenioso. Una sonrisa burlona se dibujó en el rostro de Tauro cuando los gruñidores se dieron cuenta de su oportunidad y comenzaron a atacarme.
Para no quedar atrapado, giré y lancé a Nok Nok contra el revestimiento de una de las cabañas. Aprovechando la palanca que me había dado, me lancé con mi aura hacia el Quonset. A medida que mis botas se afianzaban en el techo mojado, lancé a Nok Nok hacia arriba y comencé a moverme por encima del techo curvo. Tauro se lanzó a mi encuentro y lanzó su espada hacia afuera. Ataqué a Nok Nok en guardia y dejé que se estrellara contra mí, dejando que la gravedad y la pendiente del tejado lo empujaran. Dejé que su ataque me ayudara a equilibrarme. Mientras lo hacía, tartamudeé Bats, observando los alrededores. La mayoría de los soldados de los que tenía que preocuparme seguían reunidos en la entrada del callejón. Un espacio que habría estado bien si me quedaran granadas. Pero aún así, significaba que tenía más terreno libre. Los que no estaban seguían intentando escapar con los bulleas. Sabía que debía detenerlos. Que debíamos hacerlo. Pero con la locura que seguía, no podía justificar ese objetivo. No entonces. Solo podía intentar reducir la manada. Batch cerrado. Hice un truco al estilo Khan. Le arrojé a Tauro cualquier porquería que tuviera en el bolsillo a la cara. No tenía ni idea de cuándo había cogido un cenicero, pero el trozo de vidrio templado de casi 1 kilo funcionó. Salió volando de mi mano y se estrelló contra la cara de Tauro, haciéndole tambalear. La gravedad cambió y empezó a rodar hacia atrás, hacia el callejón. Me di la vuelta y eché a correr mientras la gravedad intentaba llevarme con él. Unos 5 pasos después, salí disparado de la cabaña y volví al campo abierto del arsenal. Conseguí aterrizar de pie y seguí corriendo, blandiendo Nok Nok en mi espalda. Lo sustituí por el rifle de Clark y le puse un nuevo cargador. Eso fue lo más lejos que llegué, antes de que un trozo de escombros cayera a mis pies y una voz rugiera. «¡Tú!», gritó. Me giré hacia él y me sorprendió la distancia que había recorrido tanto el avión como los escombros. De vuelta por donde se habían ido Ruby, Jan y Penny, se acercó un viejo rival. Todavía grande. Todavía amenazante. Pero después de haber lidiado con Waylon antes, no me sentí más intimidado por él que por cualquier otra persona en ese lugar. El mismo colmillo blanco con la motosierra que había visto la noche anterior caminaba penosamente bajo la lluvia hacia mí. Fingiendo que le debía algún tipo de revancha. Estaba esperando esto. Rugió el gran colmillo. «Deja tú», murmuré, levantando el rifle de Clark. Apunté a su frente y estuve a punto de volver a activar Bats. Pero me salvé de tener que hacerlo. Una bola de pétalos de rosa se estrelló contra el gran colmillo, succionándolo como una tormenta de arena. La ráfaga de pétalos despejó la distancia entre él y yo en un instante, antes de pasar a toda velocidad junto a mí, hacia los cabezas de toro. Al hacerlo, comenzó a ascender lentamente. Entonces, el gran colmillo salió disparado y salió volando hacia el aeródromo a 80 km por hora, mientras la bola de pétalos describía un arco hacia atrás y hacia arriba en el aire. Voló hasta que estuvo justo encima de mí. Luego se desvaneció y volvió a transformarse en Ruby. Se desplomó de nuevo al suelo y lanzó a Crescent Ross en un gesto de acero rojo. Sus pies tocaron el suelo junto a mí y se agachó, antes de enderezarse con firmeza. Su rostro estaba concentrado, decidido, apenas oculto por su capucha roja. Por un breve momento, juro que vi algo brillando debajo. «Bonita entrada», le dije. «Gracias», dijo, sin apartar la mirada de los gruñidores. «San está más herido de lo que pensábamos. Necesito que lo ayuden». «No puedo hacer eso desde aquí», dije, señalando con la cabeza hacia el colmillo blanco. «Entonces tendremos que ocuparnos de ellos o dejarlos escapar», dijo Ruby. Su respuesta me tomó por sorpresa, y ella debió haberlo notado. «No voy a dejar que nadie muera por esto», dijo. No sabía si estar feliz porque ella tenía eso como prioridad, o triste sabiendo lo mucho que debió haber dolido aprender eso. «Hicimos esto para detenerlos», le recordé. «Hicimos esto para evitar que sacaran a todos de la cárcel», dijo Ruby. «Tú mismo lo dijiste. Llegamos demasiado tarde para evitarlo». Los soldados empezaron a reunirse, retirándose del callejón para enfrentarnos. Al verlos y saber lo que se avecinaba, quise seguir luchando de todos modos. «Aún hay una posibilidad», dije. «Yo me encargo de la docena de la izquierda, y tú de la docena de la derecha». Antes de que Ruby pudiera responderme, el grupo de soldados empezó a dispersarse. Tauro se abrió paso entre ellos y nos miró desde el otro lado. La espada, ahora envainada, seguía con aspecto destrozado y completamente cabreado. «Vaya, sí que lograste hacerle daño», dijo Ruby, casi asombrada. Tauro nos miró a ambos y frunció el ceño, antes de girar la cabeza hacia un lado, hacia su verdadero objetivo. «Salgan todos», gritó Tauro.
Muévanse. Nos vamos. Hubo una breve pausa mientras sus palabras resonaban en el aire, mientras todos las procesaban. Pero, sin quejarse ni discutir, los soldados empezaron a obedecer. Empezaron a correr hacia el aeródromo mientras los bullets empezaban a desbocarse en masa. No todos, quizás 6 o 7 en total. Pero aún así, era más de lo que me alegraba perder. Pero Ruby había dejado claro cuál debía ser nuestra prioridad. No podíamos detenerlos a todos sin perder a Sam. La mirada de Tauro se fijó en nosotros mientras Colmillo Blanco se dirigía hacia los toros. Esto no ha terminado, dijo. Te trataré igual que a Blake. Amigo, he tenido peores resacas que tú, le respondí. Estás delirando, zoquete. Tauro sonrió fríamente. ¿De verdad? Bueno, aquí tienes algo para que te despiertes. Considéralo un regalo de despedida. Su aura comenzó a brillar. Antes de que pudiera reaccionar, una luz brillante emanó de su vaina mientras sacaba su espada. ¡Cuidado!, chilló Ruby. Me agarró del brazo y, antes de que pudiera protestar, nos arrastró a ambos hacia arriba, como un remolino de pétalos. Me alegré de que lo hiciera. Bajo nosotros, una ola de energía se extendió, azotando todo lo que tocaba. Salió disparada del filo de la espada de Tauro y quemó todo a su paso. Sin ningún obstáculo, continuó hasta el otro lado del arsenal, arrasando los escombros mientras se extinguía. Si Ruby o yo hubiéramos estado allí, el resultado habría sido malo. Entonces pude ver por qué Sam pudo haberse sentido tan herido. La semblanza de Ruby se desvaneció y ambos caímos al suelo. Nos estrellamos contra ella, formando un montón de barro, esparciendo agua y lodo por todas partes. Al recuperarnos, oí el rugido de las turbinas. Mis ojos se dirigieron al Bullard más cercano. Los demás ya estaban alzando el vuelo. Taurus estaba subiendo a bordo. Se giró con una sonrisa burlona y nos saludó con un dedo, articulando las palabras. Hasta pronto. Giré el brazo hacia él, y la bat se abrió de golpe mientras el rifle de Clark se dirigía hacia él. Fue un movimiento rápido y sucio que habría sido un desperdicio de munición. Pero lo hice de todos modos. El rifle de Clark golpeó mi palma y salió volando violentamente de su curso. Extrañé a Tauro. Pero la cabeza del gruñidor que estaba a su lado estalló en una lluvia de sangre y huesos, tomándolo completamente por sorpresa. Luego la nave despegó con las demás y desapareció en la tormenta. No nos quedó nada más que la lluvia. Lo siento, Ruby. Lo sé, dijo Ruby, con una sonrisa triste y dolida. Supongo que esto significa que perdemos, ¿eh?